Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de Only Friends. Salió hace poco, lo estoy viendo unas 2 horas después de que salió, no, unas 3 horas más o menos. Y pues que les digo, emocionada estoy, creo que como todos nosotros aquí. Espero muchas cosas para este episodio, hay muchas teorías, los he leído a cada uno de ustedes y de verdad que amo cuando una serie trae todo este ambiente de, ¿cómo decirlo?, de incertidumbre en la que todos podemos ponernos a crear teorías, yo puedo leerlos y no sé, se me hace muy interesante. Creo que la última vez que pasó algo así fue con Kim Porsche y por eso es que sigo firme en mi idea de que esta va a ser la serie del año. Y es que la calidad de todo, chicos, especialmente de la actuación, yo no me voy a cansar de repetirlo. La GMM tiene de los mejores actores y justo estaba conversando con mi prima y estábamos de acuerdo de que en lo último que les faltaría mejorar un poco es en las escenas de pelea, que siempre se ven un poquito falsas. De hecho, en el adelanto para este episodio el golpe que le da Sand a Top ya se veía un poco falso, pero bueno, son pequeños detalles. Por el resto, la actuación de los chicos, yo de verdad los amo, o sea, los amo. Amo el desempeño actoral que están teniendo todos en esta serie. Pero a ver, bueno, recapitulando un poco del episodio pasado, pues pasaron muchas cosas, especialmente en la última parte del episodio en la que todo se fue al carajo. Sigo manteniendo mi teoría de que Mew va a enterarse de todo en este episodio y a partir de aquí es cuando va a empezar a armar su venganza. Ahora, posiblemente no nos lo digan como para que pensemos que él aún no sabe nada, pero yo creo que sí, este es el episodio. Como por ahí alguien dijo en los comentarios, en los adelantos, cuando Mew se quita la casaca, lo hace de una manera como si dijera: bien, esto es lo que querías, pues toma. ¿Me entienden? Precisamente esa frase es la que se me vino a la cabeza cuando lo vi quitarse la casaca. Ahora, no sé si bajo la motivación de su venganza él sea capaz de hacerlo con Top, ¿me entienden? Mi teoría para esa escena es que Top de alguna manera va a sentir algo de remordimiento y no va a dejar que pase, ¿me entienden? Sería lo mínimo que puede hacer, pero quién sabe, no sé, yo no confío en él, pero quizá de alguna manera sería un pequeño paso para su redención como personaje en algún futuro. Claro que una vez que haya sufrido lo que tiene que sufrir. Ok, sobre el asunto que parecían tener Sand y Top en los adelantos para este episodio, por ahí leí en los comentarios algunas de sus teorías y la que más me convence y con la que más estoy de acuerdo es con la que dice que Top le quitó algún novio a Sand en el pasado. Creo que sería lo más probable por la frase que dice en los adelantos, así que definitivamente le apuesto a esa. Ahora, sobre Nick y Boston, por ahí leí bastantes comentarios sobre las red flags que estaba empezando a mostrar Nick y pues sí, no tengo que decir nada contra eso. A ver, para que una relación sea tóxica considero que ambos deben ser tóxicos, ya sea porque uno es narcisista y al otro le falta amor propio o al revés, o diversas combinaciones entre esas dos tipos de personas. Por ahí vi que algunos le quitaban toda la responsabilidad a Nick u otros que le quitaban toda la responsabilidad a Boston y pues creo que no, sigo manteniendo mi idea en que los dos son muy responsables ahí. Leí por ahí que pensaban que Boston estaba siendo claro con Nick, lo cual yo también lo pensé hasta el episodio pasado, hasta el antepenúltimo episodio, pero creo que el episodio pasado quedó muy claro que lo está manipulando, ¿me entienden? Si él dejara claras las cosas para el presente sin darle esperanzas para un futuro, estaría de acuerdo con eso, pero no es el caso. Realmente siento que lo está manipulando y Nick, pues como les dije, también debería darse cuenta de eso. Ahora, creo que este episodio va a ser bastante crucial para determinar cuál va a ser su siguiente paso a seguir, porque a ver, lo que hizo el episodio pasado yo sé que muchos lo tachan como red flags, pero sinceramente para mí no sería tan malo si es que todo eso lo ayudara a darse cuenta y abrir los ojos para ver con qué clase de persona está y que ahí quede la cosa, ¿me entienden? Que eso le haya servido para terminar su obsesión o lo que siente por él. Pero como me dijo mi prima por ahí, eso es como que viéndolo en el mejor de los casos, pero pues es Only Friends así que probablemente eso no va a pasar. De hecho, en los adelantos vimos que
también le va a empezar a revisar el celular, lo cual yo no me había dado cuenta. Cuando vi los adelantos pensé que era una escena en la que Nick le estaba mandando a Sand alguno de los videos que tenía o de los audios que tenía. No me fijé que era el celular de Boston. Entonces pues sí, eso definitivamente da indicios de que él va a seguir con ese comportamiento, que para ese punto yo sí ya lo tomaría como unas grandes red flags. Digamos que para el episodio pasado no me pareció tan grave lo que hizo. Ojalá no me funen, por favor. Espero que aprecien mi sinceridad, pero es que en serio lo siento así. Es como cuando en una pareja hay altas sospechas de una infidelidad y esa persona de alguna manera necesita pruebas o convencerse a sí misma de que realmente está pasando para poder tomar la decisión final de terminar esa relación, ¿me entienden? O sea, siento que el hecho en sí mismo y viéndolo aisladamente no es tan malo. Creo que depende de lo que siga después. Cuando yo lo considero una red flag es cuando es un comportamiento constante, es decir, cuando esa persona pues sigue ahí aún sabiendo lo que hay detrás y sigue con los reclamos y sigue con las inseguridades y toda la cosa, lo cual de alguna manera creo que es lo que va a pasar porque pues es Only Friends y como les digo, ahí sí yo ya lo considero una red flag más grande que una casa, como me decían por ahí. Solo quiero explicar que el hecho aislado en sí no me pareció tan grave. Claro que en este caso pues ellos no son novios ni nada, pero digamos que Nick sabía con certeza que Boston le estaba mintiendo, porque pues Nick vio a Top en las fotos con Boston en la que decía Hot Night. Evidentemente ahí había algo más. Entonces luego de que él le pregunta por Top y Boston niega todo, pues supongo que ahí empezaron sus ganas de saber la verdad, además de también saber la clase de persona que es Boston, porque a ver, no solo es que lo esté engañando, sino que se está metiendo con el novio, proyecto del novio de uno de sus amigos. Obviamente no apoyo la manera en que lo hizo, lo de poner una cámara y toda la cosa, pero digamos que entiendo de dónde viene su comportamiento basada en la construcción de su personaje. Oh my god, esta cosa se está cayendo. Y bueno, la verdad creo que todos los personajes aquí van a tener sus red flags en algún momento de la serie, así que nada chicos, estamos aquí para ver eso. Pero bueno chicos, ahora sí, estoy ansiosa por ver qué sigue. Antes de comenzar no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias, de verdad que con cualquiera de esos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Yo sigo sin superar esa escena. Por ahí leí que sospechaban de Mew porque en ese momento como que puso una voz tierna al hablar con Rey. Y yo creo que fue un momento en el que más bien se le notó la borrachera. Y pues ahí es cuando Rey decide ir a buscarlo. Como les digo, creo que este va a ser el episodio en el que recién va a empezar la venganza de Mew, o lo que sea que esté tramando. Nos vamos a enterar de lo que pasó hace 2 años. ¿Ese tonito de canción lo conozco? Mew era esa persona para él a la que recurría cuando lo necesitaba. Ay, no lo puedo ver llorar, basta. Se le declaró estando borracho. Ay, no, me parte el corazón. Oh my god, ¿en qué está pensando este muchacho? Ay.
Probablemente su estado también implique problemas de depresión. Oh my god, Gato, basta, no. Bueno, evidentemente lo salvó. Se intentó ahogar. Estaba en una bañera. Oh my god. Se cayó el plástico. Lo han de haber visto en el espejo. Se tomó. Ay. Oh my god. No me digas eso. No les digo yo que su amistad es una de las mejores cosas de esta serie. Güey. La actuación de Gao Tu siempre logra romperme. Siempre. Aún me acuerdo de su escena también en Moonlight Chicken. Oh, qué bonita escena. O sea, bonita y triste. Bonita por su amistad y la manera en que Miu estuvo ahí para él. Estéticamente hablando también, el abrazo en la bañera. Y triste obviamente por cómo se siente Rey. Siente que nadie lo quiere y necesito saber cómo era la relación con su madre. Al parecer ella nunca lo quiso, o al menos eso sentía él. También dijo que por su culpa ella terminó muriendo, lo cual me hace pensar que él se siente culpable de la razón por la que ella siempre tomaba, y probablemente para que sea así ella siempre debió haberlo culpado, ¿verdad? No sé si quiero conocer a esa señora o no, de verdad, porque cómo lastimaría a un niño de esa manera. Aún no la conozco, pero creo que la voy a odiar mucho. De por sí diciendo esto ya no me cae para nada. O sea, sé que fue una mala madre. Y ahí es cuando pasó lo del beso. O quizá fue un día posterior. Solo nos están mostrando porque Miu siempre fue tan importante para él. Eso mismo. ¿Verdad? Chimsa viéndolo desde tiempos inmemorables. Inmemorables. Demasiado sin sazón. Oh my god. ไปนอนได้แล้วไปเมาแล้วไปกลับไปเชื่อมกลับห้องไอ้นิวเดี๋ยวกูไปส่งมันเองกูจะไปเอากล้องมาถ่ายรูปอยู่พอดีเลยไปเชื่อมโอ้ยไปกันดีๆ ¿Cómo es que se quedó ahí para filmarlo todo? โหเลยพอบ้างนะมึงอ่ะกี่ขวดแล้วเนี่ยก็ตายหาไปดีหรอกเฮ้ยสบายมันก็รู้กูคอแข็งอ่ะ Ay.
Sigo pensando que nada pasó ahí. Solo lo máximo que habrá habido es un beso ขอบใจมึงนะมิว por el efecto del alcohol. ถ้ากูไม่ได้มึงอ่ะป่านนี้คงอยู่กับแม่แล้วมั้ง Ay, rey. มึงว่ากูจะเป็นเหมือนแม่กูปะเฮ้ยไม่หรอกเว้ยถ้ามึงเลิกเล่าแต่ตอนนี้นี่นะมึงต้องดูแลตัวเองบ้างนะเว้ยยังไงกูก็อยู่ข้างมึงตลอดอยู่แล้วขอบใจมึงนะมิวมึงจำมันเลยนะถ้าวันไหนที่มึงมีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับมึงมึงโทรหากูได้เลยกูจะรีบไปเซฟมึงเหมือนที่มึงเซฟกูไว้ Ahora ven por qué fue al rescate de Mew cuando lo escucho borracho también. ไม่เป็นไรเว้ย Es que su relación siempre va a ser especial. ถ้ากูอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอะไรมึงเนี่ยไหนบอกว่าเบียร์ไม่ทำให้มึงเมาไงกูไม่ได้เมา Y dicen que los borrachos siempre dicen la verdad de todos modos. ถ้าจะมีใครสักคนที่ทำให้กูกลับมายิ้มได้คนคนนั้นก็คือมึง Ay, mi vida. กูชอบมึงนะมิว La verdad, una persona no es una respuesta para el problema que tiene, tomando en cuenta que posiblemente también tiene depresión. No fue la solución antes ni lo será ahora con Sant, así que también me preocupa ese aspecto. Sin embargo, a pesar que creo que obviamente los problemas mentales no se solucionan con una persona, el tener a alguien al lado siempre ayuda para tener compañía en el camino, alguien que te diga que puedes hacerlo y que de alguna manera te motive a seguir adelante, ¿saben? กูชอบมึงนะมิวมึงชอบกูไหม Y ahí estaba él con su cámara. ¿Y por qué diablos los grabó? Oh my god, les dije que sí hubo chape. Acabamos de ver un chape entre Cautum y Book. Oh my god. Me les voy. No pensé que viviría para ver esto. ¿Con qué motivo, razón o circunstancia los grabó? Oh my god. ¿Y pueden creer que él haya tenido ese video durante 2 años? Obviamente no creo que él haya estado planeando usar ese video 2 años después, pero ya que se presentó la ocasión y él tenía ese video, pues lo usó a su favor y el pinche estúpido de Top cayó redondito. Fuerte inicio, fuerte inicio. Thank you นะเว้ยมึงไม่เป็นไรหรอกมึงอยากมานอนบ้านกูเมื่อไหร่ก็มานอนได้ไม่ท้อป่ะโทรไปแล้วป่ะไม่ยอมรับอ่ะ Está ocupado el señor. เห็นบอกว่าไปธุระต่อกับพ่อที่โรงแรมอ่ะกูมันก็แค่ตัวสำรองอะนะพอมึงมีไอ้ท็อปแล้วก็ลืมกูโอ้น้อยใจอะไรของมึงวะยังไงมึงก็เป็นเพื่อนที่กูรักที่สุดอยู่แล้วปะวะฮะ Ay, güey. Aún tiene ese brillito en los ojos cuando lo mira. Rey, mírenlo. ¡Ah! เสื้อมึงเหรอ Poor boy. Poor boy, Ironías de la vida.
ใส่นะมึง No tienes derecho. ไอ้เล่มึงจีบแซนดิกูว่าเขาน่ารักดีนะเว้ย Lo อี es. กอย่างกูอยากให้มึงมีแฟนด้ Sin วยว่ะ embargo, no sé si digo, Rey esté listo para... Es que ahora sí siento que probablemente aún guarda sentimientos hacia mí. En el episodio pasado pues aún lo dudaba. Tenía dos teorías que se las dije. Una es que ya lo superó, pero sigue siendo alguien muy especial para él. Y la otra es que efectivamente aún tiene sentimientos por él y está en ese proceso de tratar de olvidarlo. Pero ahora me voy más por la จีบแซน segunda ดิ y me da miedo por San. กูว่าเขาน่ารักดีนะเว้ยกูอยากให้มึงมีแฟนด้วยว่ะมีแฟนเป็นนักร้องดนตรีอะโคตรเท่เลยนะเว้ยไม่เอาอะกูยังไม่อยากมีแฟนนะมึงและอีกอย่างอะนะแต่แซนก็ไม่ใช่สเปคกูด้วยอย่าสแตนดาร์ดสูงได้ปะวะเชื่อกูเหอะใครเขารักมึงใครเขาดูแลมึง Su อะ estándar eres tú, oh my god. ใครเขารักมึงใครเขาดูแลมึงอะมึงก็เอาไปเถอะ Y con alguien a quien ames también. เชื่อกู Sus ojitos lo dicen todo. La actuación de Cartoon, maldita sea. ¿Por qué? Se quedó mirándolo. ¿No lo va a besar o sí? Oh my god, Rey. Rey, what the fuck. No puedes hacer eso. เฮ้ยมิวกูขอโทษ Aún le gustó definitivamente. แต่กูยังรักมึงอยู่นะเว้ย กูบอกมึงแล้วไงว่ากูกับมึงอะเป็นได้แค่เพื่อน วันแรกกูรู้สึกกับมึงยังไง วันนี้กูยังรู้สึกอย่างนั้นถ้าอยากเป็นเพื่อนกับกูอะอย่าทำแบบนี้ กูไม่ชอบ Respetos guardan respetos. Ahora la cosa se puso incómoda. Y es que sí, güey. นอนคิดไปแล้วกันนะว่าที่มึงแอบจูบกูตอนหลับอะมันถูกต้องไหมข้างนอกนะมิวเชื่อ Muchas cosas, chicos, muchas cosas pasaron. O sea, no, pasó una sola cosa, pero que repercute de distintas maneras en diferentes sentidos. Confirmamos que Rey sigue teniendo sentimientos por Miu. Y no cualquier sentimiento. Bajo sus propias palabras, él aún está enamorado de Miu. Lo cual era una posibilidad que sí tenía en mente, pero a la vez también estaba la otra. Y le tenía un poco más de fe a la otra, la verdad. Principalmente porque ya veía que estaba empezando a sentir algo por San, ¿me entienden? Bueno, eso creo que de todas maneras está pasando, pero aún no es tan fuerte al punto de darse cuenta. O sea, aún no ha caído realmente. El episodio pasado yo pensé que él había caído primero, pero no. Al parecer tanto San como Rey aún están en ese proceso. Ahora, lo que cambia un poco las cosas sobre mi percepción acerca de Rey es que yo pensé que ambos sentimientos, o sea, lo que siente por Miu y lo que siente por Sant, los tenía
a nivel inconsciente, por así decirlo, pero a este punto él parece estar bastante consciente de que aún está enamorado de Miu. Y siendo así, pues me preocupa aún más que San pueda salir lastimado, porque eso querría decir que de alguna manera Rei está usando a San para olvidarse de Miu. No sé si tan así, porque a ver, la situación es compleja porque también ambos acordaron tener una relación de amigos con derecho y ambos siempre recalcan que de alguna manera saben la diferencia entre sexo y amor. Entonces probablemente para Rei no es muy grave tampoco lo que está haciendo, o digamos que no se da cuenta de lo que podría llegar a pasar en un futuro con San, pero no lo sé, Rick, la situación es bastante complicada y me encanta. เป็นไรมึงเที่ยวห้องเหรอวะ ไม่ใช่มึงที่กูทำสายกีตาร์ขาดว่ะเซ็งว่ะ ของรักของห่วงก็มึงก็เธอหน่อมันหน่อยดิวะใจเย็นกับมันหน่อยดิ แล้วนี่เมื่อคืนมึงไปไหนมาวะที่งานกูก็ไม่เจอมึงกลับมากูก็ไม่เห็นมึง อ๋อเมื่อคืนกูลืมของที่ร้านน่ะกูเลยกลับไปเอา มึงถามอะไรมึงหน่อยดิถ้าเราเริ่มน้อยใจใครสักคนนะมันแปลว่าเราชอบเขาแล้วเปล่าวะ Oh, y él sí recién está en ese proceso de descubrir lo que siente. ก็อาจจะนะมึงมันก็คงเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกบางอย่างเฮ้ยมึงหนักอะไรวะมึงไปน้อยใจใครมาฮะหรือว่ามึงแอบชอบใครฮะมึงบอกมาดิเร็วมีไหมเนี่ยบอก เดี๋ยวกูขอกับกูเลย ฟังเองนะมึงบอกกูมา เอาเรื่องของมึงดีกว่ามึงกับไอ้บอสตันเองนะ Ay, San, por favor, no, no me lo lastimes. Ah. คุยถูกคอหนุกๆ ฮะแค่หนุกๆถูกคอพี่แบบคุยไปแล้วก็ถูกโอ้ยไม่มี ไม่มี ชัวร์ ชัวร์ สวัสดี Claro, claro, claro. กูจะเพลินๆไอ้สัสโบไม่มี Ahora se le llama hablar. ไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรแต่มึงก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันไอ้บอสตันมันก็ไม่ธรรมดาชื่อเสียง Tiene มันแร su ง familia, ¿eh? นะ Y si aún así te enganchas, hijo, กูรู้ว่า atente a las กูเล่นอะไร consecuencias. อยู่ ¿Ok? ¿Será que ya está planeando algo? เนี่ย ¿Dónde están? ¿En la empresa del papá de Tom? ทำตัวให้ชินไว้นะ เป็นแฟนลูกเจ้าของโรงแรมมันก็ต้องมาที่นี่บ่อย ¡Ah! Me da asco hasta verlo งาน hablar. เถอะไม่ได้มาในฐานะ No, es แฟ que น no puedo creerlo. No puedo. ¡Ah! Y es que ni siquiera. A ver, el episodio pasado se veía tan molesto con el hecho de que pues Miu le haya mentido sobre que no era virgen y toda la cosa. Y ahora simplemente está ignorando el tema. O sea, si él realmente hubiera estado tan enojado y si realmente hubiera creído que Miu merece lo que él hizo con Boston, ya lo habría encarado respecto a ese tema. Pero no, él sabe, él pinche sabe que lo que hizo no tiene ningún sentido, que fue la persona más estúpida del mundo al caer ante eso, que simplemente está haciendo como si no hubiera pasado nada. ¿Me entienden? Es que es como les digo, para mí simplemente fue una excusa para ceder ante la tentación que tenía a su costado. Y luego arriba. Arriba de él. Pero bueno. มาดูงานเถอะไม่ได้มาในฐานะแฟน Además que se supone que aún no es su novio. Yo, ¿en qué momento? El episodio pasado ya lo estaba reclamando como su novio y yo no sé en qué momento se hicieron novios. เฮ้ยโรงแรมเขามีโฟโต้บูธด้วยเหรอก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจคือลูกค้าเขาได้รูปภาพเก็บไว้ใช่ไหมแล้วของพวกนี้มันไม่มีใครทิ้งแม่รับอยู่ในบ้านตลอดเวลาไอเดียท็อปเหรอไปถ่ายรูปกัน Quiero venganza. Trae mi lugar, Necesito que vaya. venganza. No me digan que ese fue el mismo
No, ¿verdad? El fondo es diferente. La misma cabina donde se tomaron fotos Boston y él. เฮ้ย โอ้ตามสบายนะมิว Tiene una bonita casa, ¿eh? ห้องใหญ่วิวสวยขนาดเนี้ยเป็นเราที่ไม่ออกจากห้องนะท็อป ไม่หรอก ห้องใหญ่ก็จริงแต่ว่านอนคนเดียวเหงานะแล้วเมื่อก่อนเหงาทำไงอ่ะชวนคนมานอนห้องนี้เหรอ Busco compañía. ก็มีบ้างตามภาษาคนโสดอ่ะแรกๆมันก็สนุกดีนะ แต่ว่านานไปเราก็เบื่อหลังๆเราอยากหาคนที่นอ Te น aburriste y querías buscar algo nuevo, ¿verdad? Por eso es que te gustó Mew. Y sí, obviamente creo que esa fue la primera impresión o la primera razón por la que quiso estar con él. Lo encontró diferente. หลังๆเราอยากหาคนที่นอนกอดได้ทุกวันมากกว่าทุกวันนี้เราคิดว่าเราเจอกันเนี่ย ¿Boston? งั้นเราถามหน่อยดีได้ดิท็อปนอนกับคนมาแล้วกี่คนหรอไม่รู้ดิเราไม่เคยนับอ่ะ Perdió la cuenta. เฮ้ยมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกก็แต่ถามทำไม Unos 50 más o menos. ไม่รู้ดิเราแค่รู้สึก Eso es muy poco para alguien como él, ¿verdad? Digo, tomando en cuenta su edad y que probablemente cada día era alguien diferente. Y... ไม่รู้ดิเราแค่รู้สึกเราอินโนเซนต์เกินไปสำหรับท็อปมั้งท็อปอาจจะชอบคนมากกว่า bueno, tampoco, ¿eh? Así como ingenuo, no creo que sea. อินโนเซนต์ท็อปอาจจะชอบคนเป็นงานมากกว่าไม่หรอก O quizá en ese aspecto, porque yo sí sigo creyendo que él es virgen. ยังมาฉลาดมากเลยเห็นรู้ทันเราหมดอ่ะ ¿Qué? พูดว่าเนาะยังมาฉลาดมากเลยเห็นรู้ทันเราหมด No te conviene que sea inteligente, ¿verdad? พูดว่าไงนะ เราล้อเล่น เราแค่อยากให้มิวรู้ว่าที่มิวเป็นแบบนี้น่ารักแล้วมิวอินโนเซนต์แบบนี้แหละนี่แหละเสน่ห์มิว Ajá, también será tu perdición. เฮ้ยท็อปตอนเด็กเหรอเป็นไงหล่อปะไม่น่าโตมา Bueno, เลยเนาะ pues eso no se puede negar, ¿eh? ไม่น่าโตมาเลยเนาะ โมเดลเครื่องบินลูกกระบี่นี่คืออะไรหรอ อ๋อ สงสัยคงเป็นชื่อสายการบินมั้งเพื่อนเราให้มา Que fue ese cambio repentino en la música. โมเดลเครื่องบินลูกกระบี่นี่คืออะไรหรอ อ๋อ Ajá. สงสัยคงเป็นชื่อสายการบินมั้งเพื่อนเราให้มา Oh, la B de Boston. B de... ¡Ah! Güey. สวัสดีครับ ขนาดนั้นเลยเหรอถ้างั้นรีบจัดการเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาได้ครับใช่ เอาตามที่พี่ว่าเลยก็ได้ Medicinas. กูแค่อยากบอกกับมึง Ay, Dios mío. Creo que la venganza se nos viene, chicos. Mío se quedó viendo el avión, así que quizá ya sospecha algo. Quizá vio un avión parecido también en la habitación de Boston o algo así. มึงจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูพาไป ค่ารถเท่าไหร่ What? พี่ Puedo llevarte. ค่ารถเท่าไหร่อ่ะพี่1,000พอไหมครับนี่ครับพี่ไปได้เลยนะครับขอบคุณครับมึงทำอะไรของมึงวะมึงจะไปไหนอ่ะ กูจะไปซ่อมกีตาร์ มึงทำกูเสียเวลาอยู่แล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวกูพาไปไงไลน์มึงก็ไม่ตอบกูเป็นไรงอนกูเหรอ กูจะงอนมึงทำเที่ยอะไร มึงอยากไปหาใครก็เรื่องของมึงดีวะ Ay, เนี่ย Silvestre. มึงนอนกูงั้นให้กูเป็นโชเฟอร์ให้มึงวันหนึ่งได้ปะถ่ายโทษที่เมื่อคืนกูเทมึงไปอ่ะได้ปะ ไม่ต้อง กูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเว้ย
เฮ้ยแซน Mientras más lo nieguen estos dos, más profundo van a ir porque ninguno se va a dar cuenta de lo que está causando en el otro. Oh my god. Especialmente เฮ้ Sam. ยแซนมึงไม่รู้สึกแต่กูรู้สึกนะเว้ยนะให้กูขับรถให้มึงวันหนึ่งนะนะ Oh my god. มึงหยุดทำหน้าอ้อนเป็นลูกหมาสักที Siempre lo convence con eso. ไปดิ Ah. Ahora lo de usarlo, o sea, no sé si conscientemente lo está usando para olvidarse de Mew o simplemente ตกลงมึงจะมาซ่อม le gusta pasar tiempo con él porque lo hace sentir bien y disfruta de su compañía y ya. Ah, Dios. ทำไมเนี่ย กูก็อยากได้ตัวใหม่อยู่พอดีอ่ะพอดีตัวเก่ามันก็ใช้หากินมานานแล้วด้วยอ่ะ กูซื้อใหม่ให้ปะ มึงต้องหยุดกับการเอาเงินฟาดหัวทุกอย่างเลย กูอึดอัดกูอยากได้ตังค์ก็จริง แต่สำหรับกูอ่ะเพื่อนความรักมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินเลย เฮ้ยมึงขอโทษกูรู้สึกถึงเรื่องที่เทมเมื่อคืนน่ะแต่เพื่อนกูมันเดือดร้อนจริงๆนะเว้ย คนเรามันก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่า Oh, quiere ser su prioridad. Al menos en esa situación los entiendo a ambos, eh. ด่ากูดิด่ากูเลยไอ้เชี่ยไอ้สัตว์ไอ้เวนหรือที่มึงชอบด่ากูไหมไอ้ภาระสังคม Siempre le decía eso. ด่าดิ กูไม่ได้อยากด่ามึงอะแต่กูแค่อยากบอกกับมึงอย่าไปทำแบบนี้กับใครแล้วกันทุกคนเขาก็มีความรู้สึกไม่ใช่พอมึงเหงามึงก็มาลากกูไปนู่นไปนี่แต่พอมึงไม่ต้องการกูอะ Y sí, se siente usado, lo ven, oh my god. ถ้ามึงอยาก Es que ya sea conscientemente o inconscientemente es lo que está haciendo. ถ้ามึงอยากเป็นเพื่อนกับกูอยู่นะคิดถึงความรู้สึกกูบ้าง ก็เพราะกูคิดถึงความรู้สึกมึงไงกูเลยมาอยู่ตรงนี้ Chicos, estoy muy รู้แล้ว conflictuada en esta situación. เวลามีแม่ Porque es que aún le gusta Mew. เฮ้ยมึงกูเห็นร้านแผ่นเสียงแถวเนี้ยไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดินะ Pero también siento que algo está empezando a nacer hacia Sam. ปกติมึงชอบฟังเพลงแนวไหนวะ กูเหรอปกติกูชอบพวกวงล็อกฝั่งอังกฤษนะมึงพวก Arctic Monkey Oasis แล้วก็ The Smiths อะไรพวกนั้นอะแต่ถ้าเก่าหน่อยก็จะเป็น Queen The Beatles Johnny Cash แล้วเพลงไทยอ่ะมึงฟังปะ ฟังดิจริงๆกูก็ฟังได้หมดแหละการนี้กูยังฟังเลยแต่ถ้าถามกูชอบพวก Anatomy Rap Beat วง Hype แล้วก็ Selena สมิญญาอะไรพวกนั้นอะ เอาจริงปะกูไม่รู้จักสักวงเลย Yo menos. ก็มึงฟังแต่เพลงไทยเก่าๆที่พ่อแม่มึงเปิดให้ฟังตอนเด็กๆเนี่ยมึงลองเปิดใจฟังวงใหม่ๆบ้างดิความสุขของกูอะคือการได้คนพบวงใหม่ๆพวกนี้แหละนี่ไงมึงที่กูพูดถึงอะเซรีน่าสมิญญาอยากลองฟังปะ Ay, la carita. Mi Sam, güey. Diosito del
el BL, por favor, protégemelo. Otra vez tú. Esta vez te lo regalo, en bandeja de plata. ก็ลาไปแล้วไม่ Haz อ่าน con él lo que quieras. ก็เลยต้องมาหาถึงที่ ไอ้ตันวันนี้กูเหนื่อยมากนะกูไม่มีแรงจะมาสู้มึง Para pelear, que yo recuerde la última vez hicieron otra แล้ว cosa. มึงก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวกูจัดการเอง มึงทำอะไรอะ Me da risa que su cara muestra resistencia, pero todo lo demás no. ตัน ว่าไง ตันไอ้สัตว์นี่หยุดก่อนเรื่องในรถวันนั้นน่ะกูพลาดเองแต่มันต้องจบได้แล้วกูพูดตรงนะกูยังชอบมิวอยู่ ตอนที่มันกับเด็กกำลังรวมหัวปั่นมึงอยู่อะนะ Pues muy tarde te diste cuenta. Pinchito. Pero yo te quería ver así, así. ตอนที่มันกับเด็กกำลังรวมหัวปั่นมึงอยู่อะนะมึงตื่นได้แล้ว ใครกันแน่ที่กำลังปั่นหัวกูมึงหรือเปล่าที่กำลังหาหลังเพื่อนมึงน่ะ Y recién te pones a pensarlo. No, claramente él no estaba pensando en el episodio pasado. O sea, fue demasiado estúpido creer tan fácilmente eso y después dejarse llevar. Es que... ¡ah! Me enoja mucho. Pero de alguna manera me alivia que se esté dando cuenta. Y nos conviene. Porque yo sigo queriendo venganza. No me importa. มึงหรือเปล่าที่กำลังหาหลังเพื่อนมึงน่ะ Además que por ahí también alguien me recordó en los comentarios que si volvemos al episodio 1, en realidad quien lo vende o lo presenta como una persona virgen, o sea, a Mew es Boston. O sea, él es quien le dice a Top que él es virgen. Entonces no tiene sentido que el episodio pasado haya venido con esa historia y que él le haya creído así tan fácilmente. O sea... แม่เนี่ยไม่ฉามิวเหรอ คนอย่างกูอะนะที่อิจฉาไอ้มิว Por muchas กู razones. เสียหน้าไงที่กูเลิกมิวมึงรู้สึกว่าตัวมึงเองเหนือกว่ามิว Pero no lo eres. ตัวมึงอะทนไม่ได้ที่กูไม่ยอมต่อกูรู้สึกว่าสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่ตอนเนี้ย Creí que de eso ya se había dado cuenta en uno de los primeros episodios, Pero como también me dijeron por ahí, al parecer le dolió tanto en el ego de no haber sido el primero en la vida de Mew, en la vida sexual de Mew, que simplemente se cegó y no pensó y... กูเลยข้ามต่อกูรู้สึกว่าสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่ตอนเนี้ยกูเลยฆ่าเลย Bueno, me alegra que al menos una vez lo haya puesto en su sitio. Principalmente porque no tiene precio ver esa cara en Boston. Me encanta. Ahora, que te carcoma la conciencia. ¿Quién es? ¡Excuse-moi! ¿Pero qué? Pero... Me perdí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ese no es el tipo de la discoteca? Ya no entiendo nada. ¿Aló? No quiso con Boston, pero sí con ese tipo. A ver, hay dos posibilidades. Una, que pues tiene miedo de meter la pata con Mew porque sabe que eso es de alguna manera más probable que en algún momento se sepa y cause problemas con Mew. Entonces no se quiere arriesgar por ese lado, pero sigue teniendo su vida sexual. Por otro lado, otra es que la razón por la que él está ahí no es la que pensamos. Pero es que ¿qué otra razón podría haber? No lo sé, chicos. No lo sé. Muchas cosas pueden estar pasando ahí. Ahí es donde toma su celular. Ay, ay, ay.
No me digan que sabe su clave. Está probando. Oh my god. ¿Así era su clave? No, pues eso sí ya sobrepasó el nivel,ไม่ทำอะไรอ่ะถ่ายเซลฟี่ไงทำไมอ่ะมึงกลัวคนอื่นรู้ว่ากูอยู่ห้องมึงอ่ะ Ahora no sé si esto tiene que ver con su venganza o sigue tan obsesionado con él que quiere saber todo lo que hace. เปล่ามึงจะถ่ายก็ถ่ายไปกูไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้ว งั้นมึงมาถ่ายกูดิ ไม่สะดวกว่ะมึงก็รู้ว่าพ่อกูอะไรจะลงสสถ้ามีลูกนี้หลุดออกไปอ่ะเขาจะเสียหายกูแค่ไม่อยากมีปัญหา ไม่ไว้ใจกูกูโพสอ่ะ ไม่ใช่อย่างนั้น Nick sabe cómo manipularlo de vuelta, ¿eh? Como que se ha unido a su juego. แต่ถ้าไม่มีมันก็ดีกว่าปะ Sabe cómo hacerse la víctima. โอ้มึงไม่ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอะไรกับกูหรอกแค่มึงคิดถึงกูมึงก็มาหากูอะพร้อมต้อนรับมึงอยู่แล้วมึงก็ทำตัวน่ารักน่ารักแบบ Esto นี้ va ไว้ a แล้วกัน arder, chicos. Siempre y cuando que มึงก็ทำตัวน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้แล้วกัน no te imaginas lo amable y encantador que va a ser. También va a ser tu perdición. Ya lo veo venir. Ya lo huelo. ไม่ต้องเลย แต่งตัวไป ไปแต่งตัว เออ Vaya, vaya. Ay, me pregunto qué está planeando. Su cara, güey, su cara. Pero qué ganas de torturarse con el mismo audio, por Dios. Siento que lo usa a manera de convencerse a sí mismo o de darse valor para hacer lo que sea que planea hacer. เรานิกนะ มาเจอกันหน่อยได้ปะเราอยากคุยเรื่องบัฟตัน Ok. Esto está picante. Estoy lista para ver a todos destruirse entre todos. Menos a mi Sant, no me toquen a mi Sant. พูดกับมึงได้ปะ มึงตามสบายเลย โอเค Ah, la reunión es con él. กูรู้เรื่องมึงกับบัฟตัน รู้ว่า Ah, claro, y saliendo de ahí es cuando se encuentra con Sant. รู้ว่าเคยได้กัน แล้วก็ได้กันอีกที่คืนโฮเทล มึงรู้ได้ไง No lo creerías. เอาเป็นว่ากูรู้แล้วกันบนรถตอนฝนตกถูกป่ะ นี่มึงจะมาขู่กูเหรอ Claramente จะหลอก sí. มิว Esperen, อย่างนี้เงินเหรอ ¿en qué consiste su amenaza? Espero que no sea que se aleje de Boston, porque eso significaría un nivel de obsesión con él bastante grave. ไม่ กูไม่ได้อยากได้เงิน Lo cual es muy probable, ¿eh? ว่ามึงต้องการอะไรบางอย่างแน่ เลิกอยู่กับบัฟตันได้ปะ Dick, por Dios. ๆทำไมอ่ะมึงชอบมันเหรอ
ริงๆถ้าเป็นเรื่องนี้อะไม่ต้องเรียกห่วงมาก็ได้นะวันก่อนกูบอกไปแล้วอะมึงห้ามมันน่าจะง่ายกว่าห้ามกูนะ Bueno, tampoco creo que le resulte, porque es que no son nada oficialmente. Y si aún así Nick no lo entiende, creo que ya tiene problemitas graves aquí, ¿eh? เขาไม่ได้อยากเสือกหรอกนะแต่มึงอย่าไปจริงจังไก่ตั้นมึงเลย Y si es que ¿quién se pondría serio con alguien como Tom? แต่มึงอย่าไปจริงจัง O ไก่ตั้น sea, มึงเลย Nick. มึงเป็นคนเหี้ยกูรู้กูว่าเหี้ยเหมือนกัน Entonces, แล้วมึงทำแบบนี้มึงคิดว่าจะหยุดมันได้ครับมึงคิดว่ามันจะรักเหรอ sé que duele, pero es verdad, Nick. Uy. No ve. Ay. Y encima me lo tumbaste. คุณเป็นไรเปล่า Pero ¿qué te pasa? Con Sang no, ¿eh? Con Sang no te atrevas. ถอยรถเหี้ยอะไรไม่ดูเลยวะรถกูเพิ่งซ่อมมานะเว้ย ขอโทษแต่มึงก็ขับมา Tom เร็ว es เกินไป otro narcisista, มันเป็น ¿eh? จังหวะที่คุณกำลังจะออกพอดี ไอ้สัตว์มึงผิดแล้วมึงยังโทษกูอีกเหรอคนที่ควรจะดูคือมึงเวลาถอยรถด้วยไม่ใช่ว่าขับรถแพงแล้วมึงจะขับเหี้ยยังไงก็ได้นะ กูไม่ได้ขับเนี่ยแต่มึงไม่สโลว์เองหรือเปล่าวะคนอื่นเขาต้องออกตัวแรงก่อนเรา มึงหมายความว่าไงครับมึงจะไม่ชอบใช่ปะ ทำไมกูต้องรับผิดชอบวะ Oh มึ my งไม่ได้ god. แล้วเมื่อกี้มึงบอกว่าไงนะมึงเพิ่งเอารถไปซ่อมมาใช่ปะมึงเห็นกันชัดเลยเนาะมึงเป็นคนดูแลของไม่ดี Esa es la frase que daba pie a la teoría que dijeron. เหี้ยเอ้ย Ok, ok. Güey, las escenas de pelea aún necesitan mejorar. เฮ้ยแซมไม่เถอะมาไอ้เหี้ยใจเย็นดิวะมาดิวะเหี้ยใจเย็นเกิดอะไรขึ้นวะไอ้เหี้ยนี่มันขับรถชนกูแล้วมันไม่รับผิดชอบ คุยอะไรวะ เฮ้ยสัตว์มึงก็มาดิ พอก่อนพอกลับไปก่อนเถอะ Shu, shu, shu. Shu, shu. Dios mío. Si es realmente lo que pensamos, o sea, que le quitó algún novio a San, tiene el ego tan alto que se enorgullece de eso. Es que la verdad ese hombre no es muy diferente de Boston, ¿eh? เป็นไรอ่ะแล้วมึงรู้จักเขาด้วยเหรอเชี่ยโลกเป็นกลมสะคนเฮี้ยไม่ต้องเจอคนเฮี้ยจริงด้วยวะแล้วมึงไปรู้เรื่องที่มันเอาไอ้บอสตันได้ไงวะ ถ้ากูบอกมึงแล้วห้ามบอกใครนะไม่งั้นกูเดือดร้อนอ่ะ เออ กูแอบติดเครื่องดักฟังไว้บนรถอ่ะตอนมันมีอะไรกันบนรถไอ้บอสตันอ่ะ Oh my god, lo hizo escuchar. ¿Será que se lo dice a Rey? เดือดว่ะแล้วมึงทำแบบนี้ทำไมวะ ¿Cuál era tu propósito? กูชอบไอ้บอสตันอ่ะ Es que, ¿cómo te puede gustar? กูแค่รู้สึกว่า คนอย่างกูจะเอาเฮียอะไรไปสู้ไอ้ท็อปวะ ¿No les digo que le falta tanto amor เพราะกู propio? ก็เคยผ่านมาเหมือนกัน Se preocupa más por él no ser suficiente para Tom, en lugar de buscar a alguien que realmente lo valore y lo ame como él merece. Ahora no sé qué tanto merece considerando las red flags que tiene, pero ไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากู oh, si era eso. Y si era lo más probable. ไ
มาไม่โทรบอกก่อนวะ บอกก่อนมึงก็ไม่ให้กูมาดิ Se va a disculpar. ขอคุยด้วยได้ปะ แป๊บเดียวนะจะท็อปมาอยากจะพูดก็พูดมาเถอะเรื่องที่กูจูบมึงตอนมึงหลับอ่ะ กูขอโทษนะ กูรู้ว่ามันไม่ควรทำไม่ว่าจะเป็นมึงหรือว่ากับใครอ่ะ ยังไงกูว่าควรขอเขาก่อน ขอโทษนะมึง มึงก็รู้นี่แล้วทำไมเอานะเอาเป็นว่าถ้ามึงอยากมีกูอยู่ในชีวิตต่ออ่ะก็เลิกคิดกับกูแบบนี้ Me alegra que Mew deje las cosas claras. Sí. O sea, con esto prácticamente está aclarando que si vuelve a pasar, ese sería su límite y se va a alejar completamente de él. Con eso creo que se está haciendo respetar y le está dejando los términos claros a Rey. Pero también me alegra que le dé una segunda oportunidad. Como justo hace poco acabo de escuchar, porque estoy viendo recién Juego de Tronos, y hay una frase que me gustó mucho, porque en realidad siempre lo pensé. La frase es: creo en segundas oportunidades, pero no en terceras. Y me gustó. ไอ้ท็อปมันเป็นแฟนแบบที่มึงอยากได้จริงๆใช่ปะ มึงถามแบบนี้วะกูตัดสินใจเองได้ Creo que Top por el momento es el tipo de novio que nadie querría en su vida. Solo que Mew aún no lo sabe. O quizá ya lo sabe. Por el momento no estoy segura. ไม่มีหรอกเกิดอุบัติเหตุทะเลาะนิดหน่อย ใครแม่งไปต่อยมึงวะ อยากให้โลกเขาเลยอ่ะ Qué directo es Rey. Ay, me encanta. ไปกับมิว No se esfuerza ni un poquito en disimular el desprecio que le tiene a Top. Lo amo por eso. มาทำไมอ่ะ Realmente me da... es que el descaro, la hipocresía al celarlo. ไอเลมันชอบมิวใช่ไหมเราไม่อยากมีความรักกับท็อปนะ จะบอกท็อปทุกอย่าง เพราะฉะนั้นท็อปก็ต้องบอกเราทุกอย่างเหมือนกัน Lo dudo. เราไม่มีอะไรปิดบังมิวอยู่แล้ว La hipocresía, el descaro, no puedo, no... ¡Ah! Te odio, maldito. เราไม่มีอะไรปิดบังมิวอยู่แล้ว Odio a las personas que tienen la habilidad para mentir tan fácilmente. Esperen, solo cuando se trata de Top. Si Mew en algún momento lo hace, mi bebé solo está jugando, ¿ok? แล้วว่าเขาชอบเราอ่ะ แล้วว่าเคยจูบกันครั้งนึงด้วย Se lo dijo. นี่ Sabía que lo iba a detener. มันทำไม่ได้วะเฮ้ยแต่มันก็แค่จูบนะ ถึงจะเป็นจูบแรกก็เหอะ แต่สำหรับเราเลยคือเพื่อนน่ะ Eso es lo único que vio en el video, ¿verdad? Sigo sin poder creer las pocas neuronas que tiene para haber pensado o para haber deducido que después de eso pasó algo más, solo porque el otro se lo dijo. แต่แรกก็เหอะ แต่สำหรับเราเลยคือเพื่อนน่ะมันไม่มีทางคิดไปมากกว่านั้นแน่นอนอ่ะ แค่จูบอ่ะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอกท็อป Es que el ladrón cree que todos son de su propia condición, ¿verdad? Ya he visto esto muchas veces, ¿eh?
en muchos casos de la vida real, el más celoso o el que tiene más inseguridades sobre la otra persona normalmente es quien está engañando, y por eso normalmente refleja todas sus acciones en la otra persona. Y ¿me entiende? ทำไมท็อปถึงถามเราอย่างนี้อ่ะนี่ท็อปไม่เชื่อว่าเราไม่เคยมีอะไรกับใครอ่ะเราเพื่อนไม่ลงนะเว้ยไม่มีก็ไม่มีเราขอโทษนะมิว No siento que lo sienta de verdad. Valga la redundancia. แล้วท็อปอ่ะไอโมเดลเครื่องบินที่มีตัวบีใครให้เหรอ Lo sabe. ใช่บีมปะ Lo sabe. ไม่คิดมากเรื่องบีมหรอ¿Quién era Bim? เห็นแล้วว่าเราเป็นแฟนเลย El de la discoteca, ¿verdad? ไอบีมเป็นเอเย่นขายยา Ok, ya sospechaba que estaba ahí por otras razones. O sea que también se droga. No, tiene altos problemas este hombre. Altos problemas mentales. โค้กอะไรพวกนี้เหรอทำไมอ่ะยูไม่โอเคเหรอก็เปล่าอ่ะเราแค่ไม่ชอบอ่ะไอเลก็เล่นยาเนี่ยบอกให้มันเลิกอยู่เลย ¿Él también se droga? Aparte de tomar, ¿o se refiere a que ambos son vicios? อยากให้แฟนเล่นยาเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้ติดอ่ะเราแค่เล่นสังสรรค์กับเพื่อนบ้านเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันไม่มีใครบอกว่าตัวเองติดยาจนชีวิตพังก็ยังไม่รู้หรอกนะครับได้ไงอ่ะ Y digo, se ve claramente los efectos que tiene la droga sobre él, ¿verdad? O sea, sus neuronas no trabajan correctamente. ก็ชีวิตท็อปอะไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วอะแล้วถ้าเราเลิกยาเราจะได้อะไรท็อปต้องได้อะไรด้วยหรอถ้าท็อปเลิกยามันก็ดีกับตัวท็อปอยู่แล้วปะก็ถ้าเราเลิกยาเพื่อมิวไม่คิดว่าเราควรได้อะไรจากมิวบ้างเหรอ Ahí es cuando se lo dice. Sí. ได้ดิถ้าท็อปเลิกยาได้นะเรายอมนอนด้วยโอเคปะเราจำไม่ได้หรอกว่า Vaya, vaya. Ok, esto tomó un rumbo totalmente diferente a lo que pensábamos. O bueno, al menos a lo que yo pensaba. No sé si alguno de ustedes por ahí se imaginaba que Top iba a estar metido en drogas. No sé si eso estaba en los trailers. ถ้าท็อปเลิกยาได้นะเรายอมนอนด้วยโอเคปะ Así que por eso se lo decía. Tampoco me imaginé eso. O sea, sí sabía que no iba a ser por propio deseo, porque no se veía eso en su mirada. Espere, no lo desechó, lo puso en un vaso. Debo preocuparme por eso. ¿Sí creen que llegue a pasar? ¿Y creen que para este momento Miu ya sepa cosas? แค่ภายนอกนะเฮ้ยนี่พี่โกงเหรอเอาไหมล่ะ
Algo es algo, supongo. ของแฟนเก่าเราชื่อโบยิ่งมันมีอะไรหรอ No te creo. Es de Boston. แฟนเก่าคนโปรดเหรอก็แค่คนในอดีตอะตอนนี้ก็มีคนเดียวอยู่แล้วยังไงเราก็ยอมทุกอย่าง Y no le ha dicho. Dijo que iba a ser sincero. Igual no le creí. Pero no le dijo lo de Boston. Y bueno, claramente, ¿cómo se lo va a decir? Es demasiado cobarde para eso. ตอนนี้ก็มีคนเดียวอยู่แล้วยังไงเราก็ยอมทุกอย่าง Claro, claro. Siento que quizá... Siento que hay una posibilidad de que Miu ya sepa todo. Oh my god. Wait, déjenme que le subo el brillo. Ay, no, está en máximo y lo veo oscuro, chicos. ¿Dónde están mis lentes? Necesito mis lentes. Ahora sí. Ay, los brazotes. Manos, no, yo necesito ver esto de noche también porque no, siento que no estoy viendo muchas cosas. Le acabo de... Le desabrocho el pantalón. Él le desabrochó el pantalón y él le metió las manos en la cinturita. ¡Uy, uy, 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 uy! Oh my God. Nunca pensé verlo haciendo estas escenas. Book me sorprende cada día más. No, de por sí el personaje que le han dado esta vez me encanta. Es que lo encuentro demasiado interesante e intrigante. No está tan convencido, o me parece. ¿En serio te importa? Oh, lo dice porque no le hubiera preguntado si fuera otra persona. Y sí, tiene claros problemas de egoísmo y narcisismo. Acá también hay altas red flags, chicos. Porque yo noto una actitud así en alguien y yo salgo de ahí. O sea, ustedes también, corran, corran. Y como les dije, creo que aquí en todos los personajes vamos a encontrar muchas red flags. What? No es querer ser. Ajá. A un nivel superior.
Lo bueno es que espero que estas cosas lo hagan caer más y más. Y luego estaremos listos para la venganza. เห็นแล้วดูเหมาะกับชื่อมึงดีมึงคือเลมึงคือแสงสว่างนะเว้ยมึงคือ Ray of Sunshine คนจะสดใสร้อนแรงไม่ควรมานั่งเศร้านะเพื่อน Les juro que entiendo por qué Mew llegó a ocupar un espacio tan importante en su vida. ก็กลัวจะร้อนจนคนอื่นทนกูไม่ได้ก็ได้นะเว้ยมีคนเขาชอบแดดแรงๆกันอีกตั้งเยอะไอ้มิวเป็น emergency contact ของผมแล้วผมก็เคยคิดมาตลอดว่าผมอาจจะเป็นแบบนั้นสำหรับมันแต่ตอนนี้ผมอาจจะไม่สำคัญกับมันขนาดนั้นอีกแล้วEn parte no es tan irónico, porque será muy rico y todo lo que quieran, pero como les dije una vez, también tiene bastantes carencias afectivas. ลองฟังดูกลัวมันน่าจะชอบปล่อยให้พี่มันทำงานดู De alguna manera esa escena en la bañera de él observando el regalito que le había dado Mew, lo sentí como una despedida, o al menos el inicio de una despedida. Sentí que de alguna manera lo está empezando a dejar ir. Ay, no sé por qué quiero llorar. Estos dos tienen una química tan bonita. อยากบินไปกินเบียร์ที่เชียงใหม่เลยต้องตั้งเต็นท์ด้วย ¿Qué? ไปกินเบียร์ที่เชียงใหม่เลย ต้องตั้งเต็นท์ด้วยปะ กูชอบไหม Ay. Excuse-moi. Los dos acercaron las manos a la vez, ¿verdad? Oh my god. Es este el inicio de una nueva etapa para Rey. Como les digo, la escena justamente anterior a esa fue como un adiós hacia sus sentimientos por mí, pero siento que aún existe la posibilidad de que en cualquier momento esa puerta se vuelva a abrir. แปลว่าเราผ่านโปมอยู่แล้วท็อปทำให้เราเชื่อแล้วว่าท็อปไม่ได้สนใจคนอื่นเลยฮัลโหลไอ้ตั้นกูว่ากูจะยอมท็อปแล้วว่ะวันนี้กูไม่อยากเข้าโฮสเทลเลย Le llamó a Top y se lo dijo a ไอ้ él. ตั้นกูว่า Digo a Tom, a Boston. กูจะยอมท็อปแล้วว่ะ ¿Por qué llamaría a Boston para decírselo? Eso ya es sospechoso, ¿verdad? Como les digo, aún está presente la posibilidad de que él ya sepa cosas, o que al menos las sospeche y en el proceso las esté averiguando. Y la teoría que en este momento tengo más probable es que ya no sea porque Rey se lo dijo, porque, a ver, no vimos una escena de Sam diciéndoselo a Rey para que Rey se lo pueda haber dicho a Mew. Siento que podría ser por ese avión. Quizá hay uno idéntico a ese en la habitación de Boston o algo así, y es ahí cuando Mew se da cuenta y ahora va a empezar a averiguar más, o no sé, no lo sé, Rick, no lo sé. ฮัลโหลไอ้ตั้นกูว่า
porque es que siento que Top no sería de las primeras personas a las que se lo diría, ¿me entienden? Aunque también podría ser, porque a ver, está en un momento complicado con Rey, y es que también se acaba de dar cuenta que él sigue teniendo sentimientos por él, así que en caso de que no fuera así, también habría la posibilidad de que realmente esté llamando a Top para contárselo, aunque sigue pareciendo raro. กูจะยอมท็อปแล้วว่ะวันนี้กูไม่อยากเข้าโฮสเทลเลยว่ะอยู่กับมึงได้ปะกูอยากรู้จักมึงมากกว่านี้ชีวิตกู Oh my god, van a tener más มันก็มีแต่ momentos ร้อนฝุ่น juntos. แบบนี้แหละไม่ได้มีแต่แอร์ฝุ่น No como el trío que siempre queda. ปรับอากาศแบบชีวิตมึงนะ Esto เว้ย es solo por fuera. แต่กูรู้สึกว่าช่วงนี้กูต้องเลิกเอา Debería dejar de dormir con ไป él. ทั่วแล้วว่ะช่วงหลังชีวิตว่างเปล่าเลยไม่รู้เอเล่ Ok. Estos dos pensaban usar el lugar, creo yo. Pero ya estaba ocupado. Oh my god. Pero qué ganas de interrumpirlos. Siempre los interrumpen. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, 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 chicos. Chicos. เอเล่ Ok, chicos. Yo cada vez más emocionada. Y bueno, chicos, este fue el episodio 4 de Only Friends. Creo que al igual que el episodio 2, este fue uno de esos episodios que sirven para darte más información, más contexto. Confirmamos que realmente lo que pasaba entre Top y Sant era que el pinche de Tom le había quitado a algún novio. Y pues bueno, como les digo, eso dice mucho de él, de su personalidad, de su ego, de su narcisismo, la manera en que se siente tan orgulloso al sacarle en cara eso a Sant. Pues claramente te dejan ver unas gigantes red flags ahí. Y además de eso descubrimos que Top está metido en drogas. Para eso fue que entró el tipo ese a su habitación. Y bueno, sabiendo eso, creo que ahora tiene sentido. Ya podemos entender por qué es tan estúpido. No, pero ya en serio me impactó la noticia. No pensé que él iba a estar metido en esas cosas. Y también me sorprendió que Mew haya dicho que Rey también está en eso. No sé si eso realmente fue lo que quiso decir, o se refería a que, o sea, al igual que Rey, él también estaba en vicios. Digo, si estuviera metido en drogas, pues tampoco me sorprendería por su estado de depresión y todo eso. Entonces, no sé, dejó ahí abierta la posibilidad. Por cierto, esa escena que tuvo Kao Toon en la que Rey estaba pues metido en una depresión profunda y Mew viene a ayudarlo, realmente me llegó, me tocó el alma. Estoy amando la actuación de los chicos, como ya les dije. Kao Toon siempre logra romperme con sus escenas de llanto. Es que Dios lo hace tan bien. Creo que esa escena y también otras que mostraron posteriormente me hace realmente entender por qué Mew fue tan importante para él. Fue como su salvador en el momento en el que él estaba tan hundido. Fue su compañero, su zona segura, a quien llamaba cuando lo necesitaba. Y bueno, obviamente todo eso lo hizo desarrollar sentimientos hacia él. Y entiendo que no es fácil dejar ir todo eso, pero creo que en este episodio finalmente lo está haciendo, o lo está empezando a hacer. Es curioso que ambas escenas hayan sido en la bañera. Digo, en esta última también, al dejar ir el dijecito que Mew le había dado, también fue en la bañera. No sé si lo hicieron a propósito, a modo de mostrar algún simbolismo, pero yo creo que sí. Lo sentí como el término de un ciclo para empezar otro, que en el cual estaría implicado Sant. Porque es que, como les digo, siento que sus ganas de estar a su lado, de compartir tiempo con él, de querer conocerlo más, es genuino, ¿me entienden? En la primera mitad del episodio me preocupaba que él esté tratando de usar a Sant para olvidar a Mew, y probablemente eso era lo que estaba haciendo, ya sea conscientemente o inconscientemente. Pero luego que tuvo esa conversación con Sant en la que él le hizo sentir su incomodidad porque se siente precisamente usado por él, o se sentía, le dejó claro que si querían seguir siendo amigos, pues tenía que también preocuparse por sus sentimientos. Y bueno, creo que a partir de ahí Rey también lo entendió y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Así que bueno, siento que eso, sumado al hecho de que se dio cuenta de que Mew ahora ya tiene a alguien más en su vida, a alguien que es su prioridad en este momento, aunque no lo merece, pero bueno, sumando todo eso, pues creo que ahora sí, como les digo, Rey está dejando ir la etapa de Mew para darle paso a
su relación con San, lo que sea que ellos crean que tengan. Me gustó mucho la manera en que Mew dejó claras las cosas con Rey. Me alegra que él se haya hecho respetar, que Rey también se haya disculpado. Esa escena o esa conversación que tuvieron me gustó mucho, el diálogo. Creo que de alguna manera eso también fue lo que le permitió a Rey pues cerrar ese ciclo. El hecho de que Mew le haya dejado claro que si vuelve a pasar una próxima vez todo se iba a acabar entre ellos, es decir, que no hay ninguna posibilidad de que algo entre los dos pueda pasar. Luego también Rey preguntándole a Mew si realmente alguien como Top es lo que él busca para un novio. Mew respondió que él sabe lo que está haciendo y bueno, creo que evidentemente lo hace, así que ya les dije, yo le confío a él todas las venganzas que necesito ver. Ya saben que tengo la teoría de que para el momento él ya podría saber cosas y que es por lo del avión. Ahora respecto a Boston y Nick, güey. Ahora sí veo las red flags más que claras. Tenía la esperanza de que quizás su nuevo objetivo al hacer todo esto era simplemente desenmascarar a Boston, porque como les digo, no solo es que lo esté engañando, sino que también se está metiendo con el novio de uno de sus amigos. Entonces, si era por esa razón, yo quizá iba a apoyar lo que sea que estuviera haciendo, o sea, a manera de simplemente desenmascararlo. Pero claramente tiene una obsesión con él. Lo que le pidió a Top fue alejarse, o sea que claramente sus intenciones son retenerlo a toda costa. Amiga, date cuenta. No, o sea, es que se da cuenta, pero simplemente está obsesionado y no lo va a dejar ir. Ahora, en este episodio como que no vimos mucho a Boston, ¿eh? Tuvo su aparición en la escena del ascensor con Top, que, a ver, no sé qué sentir con el hecho de que esta vez por fin lo haya rechazado. Como que 2 o 3 días después le empezaron a funcionar las neuronas y se dio cuenta de que Boston en realidad estaba queriendo manipularlo. Pero pues muy tarde, mijo. O sea, ya está iniciando nuestra venganza hacia ti. Bueno, no sé si ya inició, pero en todo caso va a iniciar pronto. Y yo la verdad aún la quiero, porque aún no es digno del perdón, creo yo. Tiene muchas red flags en las cuales trabajar ahí. Así que no sé, creo que todos ahí siguen siendo un completo desastre que pronto se va a descontrolar. Pero bueno, chicos, nada, wow, el video se hizo larguísimo, chicos. Voy a cortar muchas partes, pero es que siento que esta serie nos da tantos temas para tocar y tantas discusiones que armar que me encanta. Como siempre, dejen sus opiniones en la cajita de comentarios. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.